Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hicimos ayer. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que estuvimos viendo a los reyes del sur y a los reyes del norte. Los reyes del sur es Egipto, con Ptolomeo, y el rey del norte son los Seleucidas, son los asirios. Y también estuvimos viendo con lo que soñó Alejandro Magno, hacer un solo gobierno, con una sola economía, una sola religión, un solo idioma, fíjese, sin fronteras. Eso era lo que Alejandro Magno soñaba hacer. Y suena muy bonito, pero es un plan satánico. Fíjese, es lo que Satanás quiso siempre hacer, estar sentado en el trono y que solamente a él le rindieran adoración. Fíjese. Y en este tiempo, fíjese, lo que ellos querían era quitarle la identidad a los hebreos, que no tuvieran ellos identidad. Les decían, ustedes no pueden adorar a otro Dios, sino al nuestro. Y lo vimos, mire, desde el principio de este libro, con el rey Nabucodonosor, que hasta levantó una gran estatua, y al que no se inclinaran ante la estatua, los metían al horno de fuego. Lo vimos. Eso se repite y se repite en las generaciones, fíjense. Y entonces no querían que los hebreos tuvieran su Dios. Y en ese tiempo le metieron en el templo del Señor, metieron una estatua de Zeus, fíjese, los griegos, y hicieron lo que quisieron, hicieron sacrificios ahí en ese templo, en el templo. En el tiempo de este gobierno que estamos estudiando a los antíocos, porque es más de uno, vemos un odio terrible en contra de los judíos. Era un odio espantoso. Y bajo pena de muerte para los judíos, para los papás judíos que querían hacerle la circuncisión a sus hijos. Y por lo tanto, los que quisieran guardar el sábado. También era lo mismo, fíjese. Porque ellos no querían ninguna marca en el cuerpo que les recordara al creador del universo, el que había hecho un pacto con ellos. El gobierno del hombre siempre va a producir caos y violencia. Fíjese, nosotros no nos podemos gobernar solos, a menos que el Señor esté con nosotros. Fíjese, pero el gobierno del hombre siempre provoca crisis, violencia. Fíjese. Y si no, miremos lo que está pasando hoy. Mire cómo está el mundo. De verdad que está todo de cabeza. De cabeza está. Ayer nos quedamos viendo al rey del norte, que viene contra el rey del sur y dice que el rey del sur no va a poder sostenerse, fíjese, ni sus tropas, dice, escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Entonces Antíoco el Grande fue persistente y forma una alianza con el rey de Macedonia. Antíoco el Grande, sintiéndose muy poderoso, dice que volverá a iniciar la guerra contra el rey del sur, capturando la ciudad fortificada. Y dice que esta ciudad puede ser Persidón o Gaza, fíjese, porque estas serán las ciudades fortificadas de ese tiempo. Antíoco el Grande vence a Ptolomeo, el rey del sur. Y el verso 16 dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estarán en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder.
Y cuando aquí dice la tierra gloriosa, se está refiriendo a Israel. El 17 dice, afirmará luego su rostro para venir con él, con el poder de todo su reino, y hará con él convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito, dice la profecía. El reino del norte caerá, habiendo alcanzado la cima de la victoria. Antíoco el Grande cae bajo el dominio del orgullo. Y nosotros ya sabemos lo que le pasa a los orgullosos, ¿verdad? Y eso acelera su ruina, su orgullo. La profecía dice que el rey del norte le da una hija que se llama Cleopatra. Y al rey del sur en matrimonio, pero no se consuma el matrimonio porque era muy pequeña para casarse. Y Antíoco le da la hija porque con eso él quería manipular la situación, al rey del sur. Pero no funciona porque Cleopatra está muy pequeña, tendría unos 6, 7 años, dice la historia. También Ptolomeo, el niño con que querían ellos tener la alianza, era un niño, pero dice que crecen juntos ellos. Cleopatra y Ptolomeo crecen juntos, dice la historia, como amigos. Y Cleopatra hace alianza con su esposo, ya cuando están grandes, contra su padre, contra el que la entregó, Antíoco el Grande. Por eso dice que no permanecerá ni tendrá éxito. La profecía lo está anunciando anticipadamente. El 18 dice, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, o sea, se va a ir a las islas, él. Mas un príncipe, dice, hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Antíoco sufre una derrota, otra derrota, pero esta vez por un romano llamado Lucius. Y aquí ya empiezan a aparecer en la historia los romanos. La profecía dice que el rey del norte tratará de extender su influencia en las islas del Mediterráneo. Y la historia nos cuenta que Lucius lo venció, fíjense, venció las fuerzas de Antíoco. Y esto fue una gran humillación para él, fíjense, porque las fuerzas de Antíoco eran superiores a las de Lucio, pero la historia cuenta que lo venció. Y sin embargo, este romano Lucio, dice, lo venció. Y hasta aquí estamos viendo cómo la historia, mire, nos está contando el conflicto entre persas y griegos. Y Daniel nos lo ha contado con detalles. La profecía, de lo que estamos leyendo, que es la profecía, lo ha contado con detalles, todo eso que iba a pasar, fíjese. Y lo cuenta hasta de las esposas que van a tener y cuentan las alianzas con los propósitos específicos, mire, las guerras, cómo las peleaban, que aunque tenían muchas fuerzas, dice, los vencían. Literalmente como nos los cuenta, como nos lo está contando Daniel en la profecía, así pasó. Llegando a su fin el reino del norte. Antíoco regresa a su casa vencido y humillado. El 19 dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. O sea, aquí termina la historia de Antíoco el Grande, porque no se vuelve a hablar más de él, ya no se sabe nada más de él, hasta ahí llegó. Fíjense, y todo esto debía de suceder después de Daniel, después de esta profecía. Hay gente que dice que el libro de Daniel no lo escribió Daniel y se han peleado, hay un montón de pleitos por eso, porque es muy exacto el libro de Daniel y ellos no pueden creer
que haya tanta exactitud en ese libro. Pero entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué hacemos con las palabras de Jesús? Porque Jesús lo mencionó. Cuando Él dijo, cuando ustedes vean, dice, la abominación desoladora, como está escrito por el profeta Daniel. O sea, Jesús menciona a Daniel. Entonces, cuando no creemos la profecía de Daniel, que nos está contando la verdad, nosotros estamos tirando a la basura, fíjese, tirando a la basura la credibilidad y las palabras de Jesús, porque Jesús lo menciona. Es terrible esta postura porque destruye, fíjese, al Nuevo Testamento. Y ese es el propósito y la razón que se levanta este movimiento en contra del libro de Daniel, fíjese. De los críticos textuales que quieren destruir la validez de la profecía del libro de Daniel. El verso 20 dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos para la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, dice la palabra. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Pongamos atención cómo están describiendo a este hombre aquí en la palabra de Dios. Dice, un hombre despreciable, el cual no dará la honra al reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Así dice. Y este es el otro Antíoco, fíjese, Antíoco Epifanés. Mire cómo lo llama la Biblia, hombre despreciable. Fíjese. Y pongamos atención porque esta es la figura del anticristo. Por eso es tan importante el libro de Daniel, porque nos da señales de lo que viene, nos enseña cómo va a ser el carácter de este hombre. Fíjese. De este tiempo, Antíoco Epifanés, dice que la Biblia lo llama despreciable, fíjese. Entonces, cuando Jesús menciona en Mateo 24, cuando vean la abominación desoladora, y menciona como está escrito en el libro de Daniel, así confirmando que Daniel escribió ese libro. Se está refiriendo a esta sección que estamos leyendo. A esta sección se está refiriendo, fíjese, de Antíoco Epifanés. Y muchas de las características de este hombre, Epifanés, las tenemos que entender. Porque si nosotros entendemos y empezamos a conocer el carácter de Antíoco, de este hombre despreciable, vamos a poder reconocer al anticristo. Fíjese, vamos a poder discernir las características del anticristo y del espíritu del anticristo que menciona el apóstol Juan, que dice que ya está en operación ese espíritu. Fíjese. Muy parecidas van a ser esas características a las de este hombre que vamos a estudiar aquí. Y si observamos, por ejemplo, si nosotros observamos a los dictadores del mundo, como por ejemplo Adolfo Hitler, que salió de la nada porque no era político él, fíjese, pero de repente empezó a crecer y la gente lo seguía, y usted puede ver en las documentales cómo cuando él hablaba, que el gentío que tenía, que lo estaban viendo ahí. Al punto, dice, que con halagos y con lisonjas y discursos llegó a tener un poder absoluto. Fíjese todo lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial ese hombre. Y eso lo vamos a ver repetidas veces con los dictadores del mundo. Porque mire, los dictadores más grandes del mundo, ellos fueron grandes oradores. Sabían cómo hablarle a la gente, sabían lo que la gente quería oír. Antíoco era un hombre incorregible, dice la historia, y era malo, era avaro,
malicioso y violento. Indudablemente, dice la historia, estaba loco. Fíjese. Y así como se dice de Hitler, que el Hitler estaba loco, fíjese. Solo de verlo hablar, cuando yo he visto las documentales de la Segunda Guerra Mundial, solo de ver hablar a Hitler, con esa cara de loco furioso, que cómo le gritaba a la gente, ay, a mí me da escalofrío. Pero mire, Antíoco era un loco listo, era listo este hombre, astuto, y le encantaba adular a las personas. Les ofrecía cosas y sabía qué era lo que la gente quería oír. Él sabía, él conocía. Y dice que Antíoco murió en circunstancias similares a las de su padre. Su crueldad fue tal, la crueldad de este hombre, que sus contemporáneos le pusieron un apodo. Y en lugar de Epifanés le pusieron Epimanés, que significa loco. Así lo llamaban sus contemporáneos a este hombre. Asimismo, él se dio el título de Epifanés, que significa ilustre o grande. Fíjese. Entonces pongamos atención porque el anticristo va a surgir de este modelo. Fíjese. Y además lo va a llevar a niveles inimaginables. Ni siquiera nosotros podemos imaginar lo que va a hacer. Aquí lo nombran como despreciable, que no tenía dignidad real, lo que implica que él va a usurpar el puesto, porque realmente el trono le pertenecía a Demetrios Soter, que era el hijo de Seleucos, Filopator. Ay, mire, unos nombres que se le traba a uno la lengua para pronunciarlos. Usurpa el trono este Antíoco y se queda en su lugar. Él no es digno del trono, dice el verso. Y el 22 dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Con inundación de aguas serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Los grandes ejércitos de Antíoco Epifanés dice que van a lograr grandes victorias, fíjese. Incluso, dice, con el príncipe del pacto. Pero aquí lo dejamos porque el tiempo me ganó de nuevo, pero la semana entrante vamos a ver cómo se va a arreglar la situación y vamos a ver quién es el príncipe del pacto, fíjese. Les quería decir que en la próxima semana, no sé exactamente si voy a estar hasta el jueves con ustedes, porque hoy voy de viaje para ir a ver a mi nieto. Fíjese, ir a visitar a mi nieto. Entonces, no regresamos hasta creo que, no sé si miércoles en el día o miércoles en la noche. O sea, posiblemente el jueves yo esté con ustedes de nuevo para ver quién es este príncipe del pacto. Y seguir estudiando este libro tan interesante que nos deja tanta enseñanza y nos prepara para lo que viene. Pero antes de irme, vamos a darle gracias a Dios por las peticiones contestadas y las que están pendientes. Ayúdeme a orar, ayúdeme usted a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por darnos la instrucción de tu palabra, porque nos ayuda a vivir en libertad y a prepararnos, Señor, para el tiempo que viene. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, pero rogándote, Señor, que les quites el velo para que ellos puedan decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Señor, aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo y te estamos pidiendo que acompañes a Carlos, Señor, en su viaje al Salvador, para que todo lo que él tiene que arreglar allá, todo le salga bien, Señor, y pueda regresar pronto a casa. Y también nos unimos en oración con Marcita, pidiéndote
una bendición de trabajo para Fernando, para que él pueda llevar alimento a sus niños, Señor. También por su esposo, para que tú siempre estés con él guiándolo y sanándolo, Señor. Por Elizabeth, para que tú la levantes en victoria y que con tu bendición y protección les dé sabiduría, Señor, para que salga bien en sus estudios. Y tócala, Señor, sánala. Ella necesita un toque tuyo. Y por Steven, para que tú lo guíes apartándolo de las malas amistades y acercándolo más a ti. Bendice a esta familia de Quito, Ecuador, Señor. Apiádate de ellos y contéstale sus peticiones, Padre. Consuela y pon un ungüento en el corazón de Amanda y sus hijos, ya que su mamá ha sido llamada a tu presencia. Pon tu paz en los corazones de esta familia, Señor. Y estamos poniendo en tus manos a María Gabriela Figueroa, Señor, que fue operada, mi Dios, pero te rogamos que tú sigas con ella, protegiéndola y bendiciéndola con salud. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos, Señor, y lo sanes. Y te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa para que su tratamiento sea todo un éxito, Padre. También te pedimos por Nicolás Velázquez, este niñito de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años que tiene agua en el cerebro. Señor, ya lleva 2 operaciones, pero no ha quedado bien. Padre bendito, pon tus manos, Señor. Pon tus manos en él, Padre, y ayúdalo. Visita a esta familia, Padre, te lo rogamos. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te pedimos por Liana Berríos, que le han encontrado células cancerosas. Tócala, Señor, sánala. Por Lorena Escobedo, tócala, Señor, sánala. Y te pedimos por María José Trujillo, que también tiene cáncer en el pecho, Señor. Apiádate de ella. Te pedimos por David Zarco, que tiene cáncer. Señor, ayúdalo porque dicen que está en unos dolores terribles, Padre Santísimo. Te suplicamos un toque tuyo de sanidad para con él. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Ayuda a esta familia donde hay pequeños, Señor. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas. Tócalo, Señor, pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, la dejamos en tus manos. Por la hermana Julieta, te pedimos de todo corazón un milagro. Ayuda a esta mujer, Señor. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niñitos pequeños, Señor. Ayúdala, Padre. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita, para que seas tú quien la toque y le sane el corazón. A nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos, y todo lo hacen con alegría de corazón, Señor. Mándales ángeles a su casa con un toque de sanidad, Padre. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Háblale, que él pueda escuchar tu voz, Señor. Tócalo, mi Dios, sánalo. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Y por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, llámalos por nombre, atráelos a ti, porque ellos son el futuro de la iglesia, mi Dios. Te pido que bendigas a los emprendedores, a estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos y ayúdalos a conseguir sus sueños. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Ayúdala, mi Dios, tócala. Por la Raquelita, destápale las arterias, Señor. Por la Carol, mi Dios, llena esas casas de tus ángeles, Señor, que las cuiden y que las protejan. Y por Audrey, para que la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Padre, que la cuiden y que la defiendan. Y, Señor, por Héctor Trabanino, por Leslie, Padre, que ellos vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro.
para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, por toda Centroamérica y por Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseña y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todas estas cosas, Señor, las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, la semana entrante, por ahí por el jueves, nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, yo les deseo un feliz fin de semana y que el Señor mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.